El director regional de educación, el profesor Johnny Asenjo. Profesor, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Ronald, ¿cómo está? Preocupado, me imagino como usted, por la huelga de los maestros que se prolonga y que no se llega a un acuerdo. Quisiera conocer su punto de vista de usted como director regional de educación. Sí, nosotros estamos muy preocupados por todavía la no culminación, el desenlace de esta medida de lucha, y que en el caso de Cajamarca pues tiene la mayoría de provincias ya en un porcentaje muy alto de acatamiento, y por lo tanto esperemos que ya de una vez por todas esto se dé por concluido y logren los maestros retornar a sus instituciones educativas. Partamos de algo importante. Todos estamos de acuerdo en que el maestro tiene que ser mejor pagado. Usted es maestro, y así que estará de acuerdo en que tienen que ser mejor pagados, ¿verdad? Uno. Sí. Dentro de la agenda de diálogo, este punto está acordado. Los maestros lo han aceptado y el ministerio también. Estamos de acuerdo que hay una deuda social y que hay que pagarlo. El gobierno central lo ha entendido y ha colocado un primer monto de 200 millones para pagar en parte la deuda social y progresivamente hacia el futuro. Usted también estará de acuerdo con eso. Que el bono de luto y sepelio se dé por adelantado también se va a dar. Que la jubilación ya no sea a los 65 años sino a los 55, o sea 10 años menos, también. Que los colegios con jornada escolar completa tengan almuerzo del programa Jaliwarma, también se ha aceptado. Todos esos puntos han sido acordados. En el único punto, profesor, que no se ponen de acuerdo es en la evaluación. Y se lo pregunta a usted como director regional de educación, que tiene en sus manos un reto grande en la región. El maestro tiene que ser evaluado, y le pregunto si la meritocracia para usted es o no es importante. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que has indicado de los avances importantes obtenidos producto de la lucha magisterial a nivel nacional. En segundo lugar, es cierto que aún necesitamos implementar a nivel nacional políticas que vayan a poner en una mejor condición socioeconómica en el tema, en los diferentes aspectos, para poder desempeñar una mejor labor, en todo caso desempeñar la labor en mejores condiciones del magisterio nacional, y sobre todo de los maestros que trabajan en las diferentes condiciones geográficas, socioeconómicas y culturales de nuestra patria. En tal sentido, plenamente de acuerdo en que esto debe mejorarse. En segundo lugar, la evaluación no es un tema que hay que temer, no es un tema que el magisterio también en general se oponga. Quizás hay un poco de desconfianza, como siempre lo he señalado, en la forma como se viene aplicando los procesos de evaluación a nivel nacional, y que ponen en cierta medida en desventaja al Ministerio de Educación. Pero también tenemos que reconocer y usted como director regional de educación va a ser aplicado por los propios maestros que están acreditados en la región, a excepción de aquellas instituciones donde no reúnen las condiciones, que ya prácticamente va a ser acreditado por un docente por el propio Ministerio de Educación. Usted como director regional de educación y como docente sabrá que a nivel nacional, desde el gobierno de Alan García, ya se han evaluado 160.000 docentes que han aprobado y que en la actualidad hoy se encuentran en otra escala y que no están protestando. Si a estos docentes les fue bien, ¿por qué a los demás docentes no les iría bien, profesor? Mira, en los procesos de evaluación, como tú bien dices, de escalas ha habido cuestionamientos, y yo mismo he sido partícipe de estos procesos de evaluación, incluso a partir del nombramiento. Yo también di examen en el año 97 en un concurso nacional, de tal manera que todos los profesores que nos hemos incorporado a la carrera docente hemos participado de evaluaciones, en este caso de evaluaciones de ingreso y también evaluaciones de ascenso. En este tema de la evaluación, vuelvo a repetir, creo que es importante que se generen las condiciones, como siempre lo hemos venido pidiendo. La región, nosotros hemos pedido que, por ejemplo, antes que se implemente la evaluación, debe capacitarse al 100% de profesores y de manera sostenida, de tal forma que tengamos luego al final un profesor bien preparado y bien informado y en condiciones iguales para poder ser evaluado. En ese sentido, profesor, en todos los aspectos. Lo que sí, mira, hay varios elementos importantes en la evaluación, y eso es lo que siempre hemos dicho. Siempre hemos agitado como maestros
de base de que la evaluación debe ser en aula. Ahora la evaluación va a ser en aula. Así es. Y obviamente que ahí no creo que los magisterios puedan desaprobar, salvo aquellos que realmente ya están en unas situaciones totalmente precarias, pero... la lucha primero era porque, lo que usted dice es verdad, la lucha era primero porque la evaluación sea en el aula, que no sea un examen escrito, y ya se consiguió, la evaluación va a ser en el aula, el profesor haciendo su clase, lo van a supervisar y lo van a evaluar, y eso no quieren. ¿Por qué motivo no lo quieren? Porque si a la tercera vez que uno es evaluado y no rindes la evaluación, te vas a ir a tu casa. Pero no es que sea una evaluación tras otra en un mes, son 3 años. Tiene usted todo un año para que se capacite y el Estado lo capacite para el primer examen, ¿verdad? No rindes, te dan una segunda oportunidad. Todo otro año, 12 meses completitos para volverte a capacitar, ¿verdad? Y vuelvas a dar otro examen. Segunda oportunidad, vamos a suponer que tampoco has rendido. Otro año más, como tercera, para que te capacites todo el año y vuelvas a dar el mismo examen. Ya, pues a la tercera, después de eso ya no rindes. ¿Usted cree que un profesional con 3 oportunidades, con 3 años de capacitación, que no rinda una evaluación, merece seguir en el magisterio? Mira, ese es un tema un poco que contraviene a la realidad. ¿Y por qué te digo? Porque, por ejemplo, en este caso de la evaluación de educación inicial, tú sabes, tienes conocimiento, la población tiene conocimiento que, por ejemplo, faltan profesores para educación inicial a nivel nacional y en la región de Cajamarca aún mucho más. De tal manera que, por ejemplo, en los concursos de nombramiento y de contratos, aquellos profesores que no tienen un puntaje aprobatorio terminan siendo también adjudicados para poder desempeñar su labor docente. Y en este tema, eso es lo que siempre hemos dicho como directores regionales a nivel nacional, como el Ministerio de Educación. O sea, en vez de de sobrar, más bien faltan profesores a nivel nacional, lo que respecta al nivel inicial. Yo pienso que este es un reto y un desafío nacional en el sentido de que el proceso se dé de la mejor forma. En segundo lugar, de que lo que sí, quizás podría haber un pequeño margen de error en el tema, por ejemplo, de la relación del docente con los padres de familia. Probablemente exista... Pero eso se puede subsanar, eso es debatible, a decirle no a la evaluación, ¿no? Eso se puede mejorar. Profesor, me tengo que ir a la pausa, pero le hago la última pregunta. En Arequipa, la gobernadora Yamila Osorio ha dicho que a partir del lunes, docente que no vuelve a las aulas, no solamente no se les pagará, sino que además será reemplazado por otro maestro, porque eso dice la ley. Se lo pregunta a usted, ¿en Cajamarca va a aplicarse la ley? ¿O cuál es la posición que usted tiene frente a la pérdida de clases de los niños? Lo que yo más bien haría un llamado es al magisterio a evaluar bien la situación del desenlace final, porque somos conscientes a nivel nacional que no se avisoran mayores logros en esta situación ya de diálogo, de intermediarios y de diferentes actores que han participado en este proceso. Por lo si tanto, le entendí bien, su pedido es que los maestros vuelvan a las aulas. A sus instituciones educativas. En segundo lugar, conocemos la realidad de Cajamarca y no tenemos personal que esté en condición de suplir a otros maestros, porque en Cajamarca nos faltan profesores a nivel regional. No, yo creo que sí hay un montón de alumnos que han ingresado a tecnológicos, institutos y de universidades, y al contrario, se están quejando porque no encuentran oportunidad laboral, es cosa de poner a prueba, pero en fin, yo respeto el criterio que usted tiene. Principalmente quiero aclarar que en el tema de educación inicial y educación secundaria, se están contratando profesores de otras especialidades, o de especialidades afines. Muy bien. Entonces, usted se queda en que los docentes evalúen y vuelvan a las aulas. Definitivamente, porque tú sabes que ya al llevar a mayor tiempo o a mayores consecuencias, definitivamente se someten a riesgos que ya son innecesarios. Yo creo que se han dado avances muy importantes a nivel nacional y debe seguirse en esa situación de vigilancia, de control y de lucha permanente a través de los diferentes espacios. Nosotros también en los espacios que tenemos siempre estamos reclamando al Ministerio de Educación una mayor revaloración al magisterio, de tal manera que siempre van a existir espacios para seguir dialogando, exigiendo y de manera continua ir evaluando cuánto se está cumpliendo y cuánto hay de voluntad política nacional de ir incrementando el presupuesto para educación, como también para atender las diferentes demandas del magisterio nacional. Perfecto. Profesor, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos y buenas noches. Buenas noches. Me voy a la pausa y regreso.